Bienvenidos una vez más a tu trayectoria podcast. Mi nombre es Carlos Melo, educador financiero en el sur de la Florida, licenciado, ayudando a la comunidad latina con productos espectaculares de ahorro para muchas familias, de ahorro para la jubilación, para el college, realmente para que las personas puedan vivir cómodamente en este país donde se viene a trabajar, pero la gente desconoce tantos programas financieros que tenemos en este momento. La intención de este podcast realmente es entrevistar a personas exitosas, personas que han comenzado de cero en este país, que han salido de su país por X razón. Todos tenemos diferentes razones por qué salimos de nuestros países y que aquí han hecho realmente una gran labor, progresando, haciendo empresa, emprendiendo, muchos empresarios. De eso se trata este podcast. Nosotros tratamos de que las personas, enseñarles que sí se puede hacer realmente empresa en este país. Y es por eso que hemos invitado a un gran empresario y tengo el gran placer de presentarles a mi amigo y coach de educación financiera. Vamos a conocer mucho de números hoy, vamos a conocer de todo lo que la gente puede hacer con estos programas tan espectaculares que mucha gente no conoce. Estoy muy contento de haberlo conocido. Hace muy poco que nos conocimos, pero desde que nos conocimos hicimos prácticamente un clic. Ahora es mi coach, es realmente mi amigo, una persona que sabe mucho de programas financieros. Nació en Venezuela, está casado, tiene 2 niñas, es un dueño de agencia de más de 500 agentes muy exitosos y quiero darle la bienvenida a mi amigo y mi coach, el señor Ignacio Azurú. Ignacio, Gracias, ¿cómo Carlos. estás? Caramba, con esa presentación, qué compromiso. ¿Cómo te ha Pero ido? muy bien, Carlos. Gracias por el tiempo que se toman para entrevistarnos y para ayudar a expandir el mensaje financiero que todos tenemos que dar. ¿Naciste en Venezuela? ¿En qué ciudad? Yo soy de un pueblo pequeño, yo soy bien pueblerino. La ciudad se llama Carora. Carora es un pueblo que cuando yo nací tendría, si acaso, 100.000 habitantes. Hoy día es una ciudad un poquito más grande, puede que llegue a los 300.000 personas. Está entre las ciudades de Maracaibo y Barquisimeto, en el estado Lara. Me imagino que el clima es un poquito caliente. Es bien caliente, sí. Bien caliente. O sea que Sí. acá en Florida no extrañas eso porque Yo la verdad es que siempre he vivido en clima caliente y me encanta. Yo soy mucho de hacer actividades fuera de la casa, deportes, me encanta jugar fútbol, me encanta ir de campamento, me encanta pasear y la verdad es que si viviera en frío, eso no lo pudiera hacer por lo menos algunos meses al año. ¿cómo fue tu niñez y juventud en Venezuela? Yo crecí en una casa bien humilde. Mi papá era una persona que fue criada con una educación bien austera, ¿ok? Y bueno, crecí en una casa con 3 hermanos más, somos 4, 2 hembras y 2 varones. Cuando crecimos en un hogar muy chiquitico, muy familiar, ¿ok? Por supuesto, como muchas familias con recursos económicos bien limitados. Bueno, recuerdo que cuando salíamos a la calle había que ir ya comido y ya tomado porque no había dinero para comprar ni una soda. Pero siempre había mucho amor. Fuimos una familia y somos todavía una familia bien unida. Tenemos conversaciones a diario entre los hermanos, con mis padres, que gracias a Dios todavía están vivos. Eh, Siempre hemos compartido muchas cosas, una relación bien abierta y bien transparente. ¿Tus papás están en Venezuela todavía? Ambos están en Venezuela. Okay. De los 4 hermanos, 3 estamos acá en Estados Unidos. No, okay. Y una hermanita que queda en Venezuela, la menor, que yo le digo hermanita, pero tiene ya 44 años. ¿Y todos tus hermanos viven acá en Florida? Todos vivimos acá en Florida, sí. Ok, Acá en el excelente. sur de la Florida. ¿Cuál fue el primer trabajo que desempeñaste en Venezuela después de acabar terminado el estudio? Oh, wow. Yo fui de alguna manera bendecido con una rapidez mental por encima del promedio, creo yo.
tuve la fortuna de siempre estudiar y pasar los grados de educación muy rápido. Entonces eso me permitió avanzar muy rápido, aunque no tenía la edad suficiente para el siguiente grado. Sin embargo, bueno, los profesores y las escuelas donde estudié me permitieron pasar al siguiente grado sin tener la edad. Eso hizo que yo pudiera graduarme del bachiller o de salir del high school cuando tenía 15 años. Entonces, a esa edad, yo todavía era muy maduro para irme a una universidad. Fui aceptado en Luz, que es la Universidad del Zulia, para estudiar ingeniería metalúrgica. Okay. No quise irme porque, te repito, siendo pueblerino con 15 años, no veía que, no me sentía cómodo yéndome a una ciudad mucho más grande como Maracaibo a estudiar en una universidad con gente mucho mayor que yo. Entonces decidí empezar a trabajar. Me gradué en julio cuando tenía 15 años, ya en enero estaba con 16 años trabajando. Comencé un trabajito bien sencillo que me daba mi papá en una oficina que él tenía. Yo era el office boy de la oficina, sacaba fotocopias, llevaba cartas al correo, hacía cualquier trabajito que la oficina necesitara y ganaba por horas, lo cual me permitía trabajar las horas que yo quisiera o que yo necesitara. Eso fue mucho antes de empezar entonces la universidad. Estuve un par de años cuando ya me sentí suficientemente maduro, tenía 17 años. Entonces estudié en la universidad. Soy graduado en UCLA, que es la Universidad Lisandro Alvarado, que está en Barquisimeto. Me gradué de contador público y bueno, a lo largo de la universidad siempre estuve trabajando. De hecho, siempre estudié de noche para poder trabajar de día. Mi background es bien financiero, siempre me gustaron los números, a pesar de que mi mamá y mi papá hacen chistes de que nunca me gustaron las matemáticas, pero me gustaban los números. Y bueno, nada, después de que me gradué ya yo tenía vasta experiencia en muchos tipos de trabajo, sobre todo trabajos de oficina, trabajos contables, trabajos de números. Estuve desempeñándome durante algunos años como el tesorero, por ejemplo, de una compañía. Luego trabajé en un banco durante muchos años, después de graduado. Y bueno, el banco me permitió conocer desde la puerta del banco hasta la oficina del presidente cómo funciona un banco, porque yo era auditor del banco. Okay. Nos permitía entonces revisar cada proceso que tenía el banco, desde cómo atender a un cliente hasta dónde se invierten los dineros que los ahorristas le entregan a un banco. Claro. Eso, por supuesto, me permitió conocer muy bien las finanzas desde adentro, entender por qué los bancos hacen dinero y cómo lo hacen. Y ya en algún momento me tocó o quise emprender y ya trabajar por mi cuenta. Entonces monté mi propia compañía. En ese entonces monté una distribuidora de groceries, de alimentos. Eso me permitió, por supuesto, desarrollar ese negocio. Lo hicimos muy bien. ¿Tenías un local Sí, físico sí, teníamos donde vendían un todo? local físico, pero vendíamos solo al mayor, Oh, no okay. vendíamos al detal. Okay. Entonces, ese wholesale que teníamos allí nos permitía tener muy pequeñas ganancias, pero con las grandes ventas que teníamos, entonces eso significaba una buena cantidad de dinero. Claro, claro. ¿Das un salto hacia el exterior, comenzando por dónde? ¿Por qué país comenzaste a tratar de salir de Venezuela? Estando en Venezuela ya habíamos tratado de hacer distintos desarrollos o distintos negocios fuera de Venezuela. No veíamos que la situación venezolana fuese a mejorar con el pasar de los años. Por supuesto, siendo financiero, si tú entiendes que la economía no va bien, tus negocios no van a ir bien. Y era solo cuestión de tiempo para que Venezuela se convirtiera en llegar a los niveles económicos en los que se encuentra hoy día. Entonces, empezamos a ver distintos países, hicimos algunas pruebas con negocios en Colombia, hicimos pruebas con negocios en Panamá y definitivamente teníamos que estar presentes allí. Yo jamás me planteé la idea de dejar mi país, porque tanto yo como mi esposa, ambos teníamos negocios en Venezuela. Claro. Pero en algún momento los negocios se hacían más difíciles, ¿ok? Porque la economía o
aparato del gobierno, todas las instituciones gubernamentales, en lugar de hacer las cosas fáciles para ayudarte a crecer como comerciante, como empresario, cada día te lo hacían más difícil. Y en algún momento dijimos, mira, es cuestión de tiempo para que nuestros negocios entonces empiecen a ir abajo, abajo. Y sobre todo por lo delicado del rubro en el que yo estaba, que era alimentos, ya había una escasez importante de alimentos en ese entonces en Venezuela. Empezamos a ser perseguidos. Wow. Empezamos a recibir, empezamos a recibir visitas continuas de distintos institutos del gobierno para regular y para, básicamente yo pudiera llamarlo amenazarte. Claro. Entonces, el trabajo ya no era divertido, ya no sentías que estabas ayudando a que todo el mundo pudiera pudiera accesar a los alimentos en todo el país, que en ese momento eran bastante escasos, sino que en ese momento se convirtió entonces en una persecución política donde ellos querían decidir a dónde tú tenías que dirigir los alimentos. Entonces, dado eso y bueno, por algunas otras situaciones políticas, porque a mí me encanta la política, la sigo muy de cerca, tanto la de aquí los Estados Unidos como la de Venezuela, decidimos salir de Venezuela y venirnos entonces a los Estados Unidos. O sea, llegan directo a los Estados Unidos sin haber pasado por ningún otro país. Llegamos directo a los Estados Unidos sin pasar por otro país. Bueno, el vuelo en ese entonces hacía una escala. Hicimos una pequeña escala en Trinidad y Tobago y de allí sí ya nos vinimos a Estados Unidos. Hablábamos fuera de cámaras que me contabas que habías ido a Colombia también. Sí, estuvimos aventurándonos en Colombia tratando de desarrollar un negocio, lo que ustedes llaman lavaseco. Para Sí. nosotros es tintorería. Okay. Acá en Estados Unidos le llaman dry cleaner. Tratamos de aventurarnos en ese negocio, éramos muy pequeños y el mercado colombiano es un mercado en el que todas las empresas son grandes y es difícil competir con las empresas grandes para entrar al mercado. Un mercado muy dedicado al servicio, nosotros teníamos esa vocación de servicio, pero es una vocación, un servicio que cuesta dinero y Claro. para arrancar entonces era bien difícil en ese momento. Uh-huh. Por lo que no pudimos entrar como queríamos en el mercado colombiano y desistimos entonces de la idea de continuar con eso. Entonces llegan a Miami, llegan al sur de la Florida y comienzas desde abajo, obviamente. Me Sí. contabas también que en algún momento de tu llegada hiciste hamburguesas. Sí, mi primer trabajo fue en un lugar que, por cierto, soy cliente fijo de ellos hoy día, pero fue un lugar que hacía hamburguesas y hacía comida rápida. Yo conseguí ese trabajo que era desde la tarde hasta la noche y salía a altas horas de la noche. Yo recuerdo que creo que mi horario era como hasta las 2, 3 de la mañana. Pero ese trabajo duró muy poco porque era uno desgastante por el horario, por supuesto, que no me importaba mucho porque todavía estaba joven, pero no hacía suficiente dinero para poder mantener a mi familia. Además que ya tenías como la mentalidad de empresario, emprendedor. Fíjate que estando trabajando en ese lugar siempre pensé por el éxito que tenían, porque a mí me parece que siendo una franquicia pequeña tienen bastante éxito. Yo siempre pensé en que probablemente, y con una experiencia que tuve en Panamá siendo dueño de un restaurante allá, llegué a pensar que en algún momento podía haber comprado una franquicia de ellos. Siempre pensando, por supuesto, en que nuestro destino no estaba trabajarle a alguien más, sino crear nuestro propio negocio o manejar nuestra propia empresa. Una franquicia en un restaurante en Panamá. Cuéntanos un poquito de eso. No, cuando estuve en Panamá, una de las aventuras que tuvimos allá fue, tuvimos un restaurante en un mall dentro Eso de fue Panamá. antes de venir a Miami. Eso fue antes de venir a Miami. Estuvimos en ese restaurante por aproximadamente año y medio. Estuvimos desarrollándolo desde cero. La verdad es que nos fue bastante bien. Un restaurante que, gracias a Dios, siempre dio números azules, desde que nosotros lo tomamos hasta que lo vendimos, pero no dejaba suficiente dinero como para crecer, ¿ok? Yo creo que también dependía mucho de que los dueños, que en ese entonces todavía vivíamos en Venezuela,
teníamos que pasar un tiempo en Venezuela, un tiempo en Panamá, un tiempo en Venezuela y por supuesto, como dice el dicho, el ojo del dueño es el que engorda el ganado. Cada vez que íbamos a Venezuela, tú veías cómo afectaba eso los números del restaurante. Porque, bueno, le faltaba un poquito de empuje a los empleados, un poquito de empuje a la presentación de la comida, a los sabores. Y bueno, siendo que todavía en Venezuela nuestros negocios eran nuestra principal fuente de ingreso, decidimos entonces vender el restaurante mientras tuviese números azules para no correr el riesgo de seguir intentándolo y desmejorar la calidad que ya habíamos conseguido. Ya después de haber pisado tierra americana y de haber estado en trabajo normal como empleado, ¿descubres o saltas al mundo de los seguros? ¿Cómo fue ese cambio? Eso fue bien interesante. Realmente mi esposa, ella se preocupó mucho porque nosotros tuviésemos un seguro cuando estábamos aquí en Estados Unidos. Y llegó un día a nuestras manos un volante de un plan médico. Era un plan médico donde te ofrecían descuentos en farmacia, en laboratorios y en la visita al médico primario. Entonces nos pareció interesante porque era muy económico, todavía teníamos muchísima escasez económica, no producíamos suficiente dinero para meternos en un seguro médico más costoso. Y entonces ese plan médico, mi esposa, una vez que lo contratamos, la persona que nos los ofreció nos dice, ¿por qué? Le dice a ella, ¿por qué no te pones a vender esto? Y ella lo piensa y dice, mira, yo estoy sin hacer nada, estoy en casa con las niñas, déjame intentarlo. Wow, y eso fue el comienzo realmente. Mi esposa se convirtió en la mejor vendedora de ese plan médico. Wow. Al punto que en ese momento solo era el plan médico, pero luego entonces expandió sus productos a seguros de salud internacionales y seguros de vida internacionales, es decir, para personas que no vivieran dentro de los Estados Unidos. Tuvimos la fortuna de poder tomar un seguro de salud internacional gracias al trabajo que ella tenía y a que conocimos los productos que ella vendía. Y tuvimos una experiencia bien amarga. La hija nuestra pequeña, en un episodio de fiebre, no tenía un año todavía, tendría, sí, un poco menos de un año. Tuvo una convulsión por fiebre. Para nosotros eso fue bien difícil porque yo estaba trabajando, ¿ok? Porque yo trabajaba de noche, eso fue en una noche, mi esposa estaba en un centro comercial, hubo que llamar a una ambulancia, la ambulancia la trasladó a un hospital. Bueno, imagínate, recién llegados a este país, en un hospital que no tienes la menor idea cuánto te va a costar el hospital, Exacto. que no sabes cómo funciona. La incertidumbre era mucha para nosotros. La incertidumbre, la primera, la salud de nuestra hija. Queríamos saber que todo estaba bien con ella. Y la segunda, porque ya sabíamos que el costo de la medicina en los Estados Unidos era muy alto. Era cuánto nos iba a costar haber estado en esa situación, en ese hospital 3 días, mi hija, mientras estaba en revisión, mientras le hacían una serie de exámenes para ver que todo estuviese bien. Y resulta que gracias al seguro que teníamos, a nosotros nos tocó pagar solo el deducible del seguro. Todo lo demás fue cubierto, los costos fueron cubiertos por ese seguro. Eso nos hizo un clic. Tenemos que ayudar a la gente a que tenga lo mismo. No puede ser que alguien quede con una deuda tan grande por tener un evento o porque dejan de llegar los ingresos a su casa. Y por supuesto, en ese momento, ahí sí tomamos en serio dedicarnos únicamente a los seguros. Entonces, nos pusimos a estudiar, sacamos las licencias requeridas para vender seguros dentro de los Estados Unidos y bueno, empezamos aprendiendo, paso a paso y bueno, aquí estamos hoy. La gente cree que los seguros de vida son seguros que el beneficiario los disfruta cuando se muere, pero tienen el concepto erróneo porque los seguros han cambiado muchísimo. Sí, los seguros. Ahora el seguro de vida, tú nos puedes explicar para qué funciona el seguro de vida. Claro que Realmente, sí. ¿a quién beneficia el seguro de vida?
Sí, el seguro de vida probablemente es el seguro menos entendido de todos y el que la gente considera más innecesario. Eh, yo sueño en un mundo perfecto en el que todas las personas que, así como cuando naces te dan un certificado de nacimiento o cuando una persona fallece le dan un certificado de defunción, yo soy de la teoría de que cualquier persona que fallezca, no solamente su viuda, sus hijos, no solamente deberían recibir el certificado de defunción, sino que deberían recibir un cheque que, aunque no va a quitar el dolor de la partida temprana de un ser querido, va a ayudar financieramente a que los gastos de la casa no sean un problema para esa familia. Entonces, esa es la primera razón de ser de un seguro. El seguro de vida obviamente se utiliza para compensar el income que una persona está dejando de traer a su casa, ¿ok? O para compensar el, el dinero que una cabeza de familia tiene que gastar si su pareja le llegara a suceder algo para poder entonces cubrir las actividades que ella hacía, por ejemplo, con los niños, ¿ok? Pero además de eso, los seguros, como todo en la vida, han ido evolucionando Exacto. y han ido modernizándose. Ujú. Y entonces a un seguro de vida hoy día no solamente paga porque una persona fallezca, sino que también puede disfrutar el mismo asegurado de su seguro de vida, en cambio, o ser beneficiado por su seguro de vida en caso de tener algún tipo de accidente o enfermedad. Esos son algunos adicionales que se le han añadido al seguro de vida, por lo cual el seguro de vida básicamente se convierte en una póliza de long-term care. Cuando una persona requiere ayuda para poder hacer sus actividades diarias, como caminar, como vestirse, bañarse, alimentarse, una persona definitivamente necesita un cuidado adicional. Y esa enfermera o ese adicional, esa modificación que tengo que hacer en mi casa, como poner una barra en el baño, una rampa en la entrada si estoy en una silla de ruedas, como ajustar, digamos, mi hogar a mi nueva condición de salud, cuesta dinero y entonces en ese caso el seguro de vida aplica para ello. Te entrega tempranamente el seguro o la cantidad de dinero que tú le querías dejar a tus seres queridos para que tú hagas uso de ese seguro ahora con tu nueva condición de salud. Tiene muchos beneficios en vida. Tiene muchos beneficios en vida. Trabajamos con algunas compañías que incluso tienen hasta 21 enfermedades consideradas para los beneficios en vida. Exactamente. Básicamente los beneficios en vida de un seguro de vida son en caso de sufrir algún tipo de accidente, ¿ok? En caso de sufrir algún tipo de enfermedad crítica o crónica. Las más comunes son sufrir un infarto, sufrir un stroke o un derrame cerebral, caer en algún tipo de coma, tener algún tipo de cáncer que definitivamente requiera que tú dejes todo lo que estás haciendo para enfocarte en recuperar tu salud. Pero dejar lo que estás haciendo significa dejar de generar dinero. Por lo tanto, entonces, el seguro de vida se convierte en esa fuente de dinero que tú puedes tener para continuar manteniendo los gastos de tu casa, los gastos médicos adicionales que vienen acompañados con una enfermedad, para poder entonces tú enfocarte solamente en recuperar tu salud. Para muchas personas, especialmente latinos que vienen acá, Ujú. el sueño americano es comprar una casa, pero resulta que a veces eh, se- se- hay mucho sacrificio para obtener esa casa, entonces Sí. se endeudan con un banco y realmente la casa es del banco. Y existen unos seguros que protegen el mortgage, que protegen esa hipoteca. Correcto. Explícanos un poquito acerca de eso. El seguro de vida utilizado como protección de un mortgage lo que hace es darle garantías a la familia de que el pagador de ese mortgage, sea el papá, la mamá o los dos, si algo les llegara a suceder, como hablamos anteriormente, porque fallecieron tempranamente o porque sufrieron algún tipo de enfermedad, vamos a tener suficiente dinero para prepagar el mortgage, ¿ok? Para tener entonces el poder quitarnos del presupuesto familiar esa asignación de dinero que yo le daba al banco todos los meses para poder vivir en la casa donde viven mis hijos, mi esposa, donde vive mi familia.
Entonces, en ese sentido, el seguro de vida ayuda a eso. Pero, como te decía ahora, todo se ha ido modernizando. Ahora existe un seguro que se llama el IUL, que es el Index Universal Life. Es un seguro de vida permanente que no solamente te permite tener el seguro de vida, por supuesto, por si acaso llegara a pasar una desgracia, sino que también te permite acumular dinero dentro del seguro. O sea, puedes ahorrar en la póliza también. Exactamente. Y si yo tengo un seguro de vida y tengo un mortgage de 30 años, yo puedo ir acumulando dinero en ese seguro de vida. Y el dinero que tengo ya acumulado, por ejemplo, tempranamente o antes de cumplir el plazo de mi mortgage, yo puedo utilizar ese dinero para prepagar mi mortgage. Entonces, cuando utilizamos un seguro de vida para proteger un mortgage, no solamente lo hacemos con el fin de que si algo llegara a pasar, ese mortgage pueda ser pagado, sino también si no pasa absolutamente nada, que es lo que se espera, la persona también tenga los recursos para prepagar su mortgage. De repente puedes prepagarlo en el año 23, lo cual significa que te ahorras 7 años de pagos adicionales al mortgage y de intereses, por supuesto. Entonces eso te permite planificarte mejor, de manera que tú puedas hacer uso de tu seguro de vida, no solamente para protegerte, sino también para prepagar el mortgage. Otro punto importante es que analizando también las familias, el mayor anhelo que tienen los papás es que los hijos vayan a la universidad. Sí. Y muchas veces cuando el niño o el joven cumple los 18 años, termina high school, los papás no tienen cómo costear esa universidad. Sí. Hay planes especiales de ahorro también para el college, ¿verdad? Sí. La verdad es que hemos comparado los números exactos de lo que significa un college planning plan, ¿ok? O sea, una cuenta exclusivamente dedicada al college de los hijos, como por ejemplo, en el caso de los que vivimos en Florida, un Florida Prepaid o un 529, un 529, que lo puedes abrir en cualquier institución financiera. Cuando nosotros hacemos el cálculo de la cantidad de dinero que puedes lograr acumular en un plan de esos para pagar la universidad de tus hijos y comparamos ese mismo plan con, por ejemplo, el IUL, podemos darnos cuenta de que en el IUL y en el 529 el monto que logras acumular es básicamente el mismo. La diferencia está en el uso que haces del dinero. El 529 es un plan que tiene restricciones en cuanto al uso. ¿Ok? Quiere decir que si yo no utilizo ese dinero para cosas relacionadas únicamente con el estudio, yo no puedo tomar ese plan libre de taxes. Obviamente son planes que tienen beneficios fiscales que les da el IRS para que los papás que ahorran dinero para sus hijos no tengan que pagar taxes por el crecimiento que obtienen en estos planes. En el IUL funciona exactamente igual, con los mismos beneficios fiscales. La diferencia está en que cuando un hijo, por ejemplo, te voy a poner un caso de un cliente. Yo tengo un cliente que su hijo decidió estudiar en una academia culinaria que hay acá en Miami. Esa academia culinaria no es considerada una universidad. Y como no es considerada una universidad, no puedes hacer uso de un plan de estos para pagarla. ¿Ok? Si tomas el dinero de tu plan, entonces te va a tocar pagar taxes sobre el dinero que creció en ese plan, que es bastante. Entonces vas a tener que pagar taxes y al final vas a tener una cantidad de dinero menor. Cuando tú tienes un plan como el IUL, donde estás ahorrando dinero, que te permite hacer uso para lo que tú quieras, tú no solamente puedes pagar la academia, sino que también, por ejemplo, pudieras comprarle un vehículo a tu hijo para que tu hijo se traslade a sus clases diarias. Lo que sucede mucho en los Estados Unidos, porque hay una cantidad increíble de programas de becas para los estudiantes. Cuando un niño obtiene una beca, todo el dinero que tú ahorraste en un plan de esto no tiene sentido, porque el plan era únicamente dedicado para esto. Claro. Cuando un papá utiliza el IUL como un instrumento de ahorro para el college de sus hijos, termina descubriendo que ese dinero que está allí es o bien para cualquier cosa que el hijo necesite, sea una computadora nueva, sea pagar el dormitorio, sea los traslados que necesita el hijo, pagarle el boleto, el ticket aéreo para que te venga a visitar
en Navidades, en Thanksgiving o en cualquier Claro. temporada del año, puedes hacer uso de ese dinero para lo que tú quieras, cosa que desafortunadamente tiene limitaciones en los otros En planes, otros planes, que solamente son para estudio. que solamente son para estudios, sí, y cosas relacionadas al estudio. Si te está gustando el contenido de este podcast, por favor dale like, me gusta y comparte nuestro canal. Toca la campanita y síguenos. Estamos entrevistando personas semanalmente, empresarios, como a Ignacio en el día de hoy. Así es de que por favor síguenos en las redes sociales. Continuamos, Ignacio. Vamos a hablar un poquito sobre tu agencia. Has crecido muchísimo. Tienes más de 500 agentes. Cuando nosotros comenzamos, no sabíamos vender, no conocíamos los productos y no sabíamos dónde buscar clientes. Yo creo que esas son las tres principales o las tres grandes obstáculos que tiene un agente. Cuando te sacas una licencia, tienes una certificación que te permite vender algunos productos, pero ¿a quién se los vendo? Exacto. ¿Dónde consigo clientes para venderlos? No entiendo para qué funcionan los productos y no sé cómo se venden. Son los tres principales interrogantes que tiene un agente de seguro. Nosotros lo que hemos hecho es básicamente acortar el tiempo que le puede llevar a un agente de seguro lograr el éxito que está buscando. ¿Ok? Tenemos un programa de entrenamientos en la agencia que, como las buenas noticias corren rápido, acá muchos agentes se han acercado a nosotros, no solamente ellos, sino con sus amigos agentes, con agencias completas, a trabajar con nosotros por el programa de entrenamiento que nosotros ofrecemos acá. Y por esa manera fácil de explicar para qué se usan los productos, a quiénes van dirigidos y, por supuesto, todo lo que es el proceso de ventas. ¿Ok? Entonces, eso nos ha ayudado a que nosotros cada día tengamos más agentes viniendo a nosotros, pidiéndonos un poco de ayuda en su crecimiento profesional. Todas las personas que se dedican a la industria de los seguros tienen que entender que esto es una profesión. Y como profesión no tienes límite de income, no tienes límite de ganancia. Tenemos agentes que se ganan $250,000 en un año. Asimismo tenemos agentes que se ganan $30,000 en un año. La diferencia entre uno y otro es que uno sí aplica lo que vende, sí tiene la disciplina para diariamente seguir el paso a paso de lo que nosotros enseñamos, y el otro simplemente cuando logra conseguir el dinero que necesita en ese mes ya no hace más esfuerzos. Vamos a hablar un poquito también acerca de los impuestos, porque los taxes, lo que llaman los Sí. taxes aquí en Estados Unidos. Hay un error que cometemos todos y es que tratamos de evitar que nos quiten mucho taxes a la hora de hacer el income tax. Y eso es un error porque por eso es que muchos de los retiros son tan pequeños, porque estamos realmente quitándole, Sí. no estamos pagando los taxes correctos. Sí, sí. Cuéntanos un poquito acerca de por qué tan importantes son los taxes en la vida de nosotros. Bien, bueno, vamos en ese sentido, vamos a hablar un poquito más de matemática, ¿ok? Exacto. Cuando yo guardo dinero en cualquier lugar, que gane intereses, por supuesto. Cuando yo guardo dinero en cualquier lugar, la matemática dice que mientras más dinero yo guardo, más ganancias voy a tener, Exacto. ¿ok? Ujú. Aplicar o aportar al seguro social es guardar dinero para el futuro, ¿ok? Yo, mientras más dinero aporto a mi seguro social, mejor va a ser mi compensación cuando yo la vaya a requerir, que ya tendrías la edad en este momento 67 años. Si tú eres una persona que a lo largo de tu carrera de trabajo, de tu carrera profesional, has tratado de pagar la menor cantidad de taxes posible, significa que así como pagaste la menor cantidad de seguro social, también vas a recibir la menor cantidad de seguro social posible. Ya de por sí, la balanza económica de los Estados Unidos es bastante mala en cuanto a presupuesto. Hoy día tenemos unos niveles de gastos federales altísimos, ¿ok? Con unos niveles de ingresos federales muy bajitos. La diferencia entre lo que el gobierno federal gasta y lo que el gobierno federal gana a través de los impuestos
es de 1.9 trillones de dólares por año. Wow. Por año. Eso quiere decir que necesitamos que sucedan una de dos cosas o las dos. La primera es que tiene que subir el ingreso que recibe el gobierno federal. Y la única manera de poder recibir ese ingreso es incrementando los taxes. ¿Ok? Los taxes hoy día estamos probablemente en el tax bracket más bajo de la historia de los Estados Unidos. ¿Ok? Aunque tenemos un tax máximo de 37%, se aplica para aquellas personas que ganan más de 600 y algo mil dólares. Lo cual significa que el universo de personas que paga ese 37% es bastante reducido. Cuando hablamos, perdón, cuando hablamos de cambios en el tax bracket, significa que ese 37% pudiera permanecer, solo que en lugar de ser para aquellas personas que ganan más de 600 mil dólares, empiezan a hacerlo para personas que ganen más de, por ejemplo, 400 mil dólares, lo cual incrementa el universo de personas pagando ese porcentaje de taxes. Exacto. Eso también incrementaría la cantidad de dinero que recibe entonces el gobierno federal para cubrir sus gastos y sus servicios. ¿Es eso o reducir los gastos? Porque si llevamos ese mismo ejemplo, por ejemplo, a un hogar, a una casa, cuando una persona tiene un salario y vive en su casa y gana 5 mil dólares, pero en su casa todos los meses se gastan 6 mil, significa que todos los meses tiene que recurrir a una tarjeta de crédito para poder pagar esos 1,000 dólares que no están ingresando. Tiene dos opciones. Tiene la opción de reducir sus gastos a la misma cantidad de dinero que gana o una cantidad menor, o tiene la opción de buscarse un segundo trabajo para incrementar su ingreso. En el caso de la Reserva Federal es lo mismo. Están gastando más dinero del que está entrando y por lo cual o empiezo a gastar menos dinero o empiezo a subir mi ingreso. Las opciones de gastar menos dinero yo creo que nunca han estado en la mesa cuando se trata del gobierno federal, sobre todo porque los dos principales gastos del gobierno federal o del presupuesto del gobierno federal son el Medicare y el Seguro Social. Hoy día tenemos un fenómeno que es el fenómeno de los baby boomers. Los baby boomers son las personas que están cumpliendo ya la edad suficiente para empezar a tomar su pensión del Seguro Social y para empezar a recibir los beneficios del Medicare, que es el seguro para las personas mayores a 65 años. Ambos son presupuestos federales, lo cual significa que estos baby boomers, que creo que están cumpliendo la edad suficiente para eso, a razón de 10,000 personas diarias en los Estados Unidos. Wow. Eso significa que el gasto tanto del Seguro Social como del Medicare se va a incrementar muchísimo en los siguientes 5 años. ¿Ok? Después de que eso suceda, vamos a tener un gasto inmanejable. La única manera de poder tener o cubrir ese gasto es definitivamente incrementando el presupuesto de ingreso, lo cual significa hacer un ajuste en los taxes. De hecho, ya hoy día hay algunas propuestas para empezar a incrementar los taxes, dado que el presupuesto económico, el presupuesto federal no da para más gastos. Un experto en números. Bueno, es economía, macroeconomía sencilla. La verdad es que es un poquito más complicado que eso. Hay un efecto también, hay una variable que también afecta a los números, y es la variable que hace muchísimos años las personas se retiraban a los 60 años, pero a los 70, 73 años ya la persona había fallecido, porque la expectativa de vida no era tan larga. Ahora una persona se retira a los 67 años y vive hasta los 90 años, lo cual significa que el periodo de tiempo en el que va a hacer uso de su pensión de seguro social más el Medicare va a ser muchísimo más largo. Entonces imaginémonos la fórmula fatal para la economía. Menos ingresos, más gasto por mucho más tiempo, no es sostenible en el tiempo, desafortunadamente. Estamos ya casi terminando este episodio. Tal vez la última pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo se ve Ignacio Azurú en 10 años? ¿Cómo me ven 10 años? Bueno, nosotros estamos en este momento
tratando de digitalizar todo el proceso de crecimiento que le damos a nuestros agentes. Yo espero que dentro de 10 años nuestra agencia tenga el triple de la cantidad de agentes, porque es que mientras lleguemos a más agentes, vamos a tener más profesionales en la calle. Un agente de seguro no se dedica solamente a vender pólizas de vida o a vender pólizas de seguro. Un agente de seguro es un asesor integral y tienes que tener una visión integral de la economía, una visión integral de cómo funciona el proceso completo de retiro, por ejemplo, de una persona. Tienes que saber cómo funciona el proceso de acumulación para la escuela de un muchacho que quiere ir a la universidad. O sea, cómo hacer que nuestros productos tengan el impacto que queremos en las familias a las que ayudamos. Porque cuando nosotros asistimos a una familia en su seguro, definitivamente estamos garantizando que esa familia va a lograr importantes metas financieras que se ha propuesto. La primera, pagar su mortgage, enviar a los hijos a la universidad, tener una mejor cuenta de retiro que te permita, cuando llegues a la edad de retiro, vivir en las mismas condiciones en las que viviste mientras trabajabas y, por supuesto, generabas dinero. No queremos ver a una población de 65 años todavía trabajando en unos trabajos para poder vivir, porque es que su pensión no es suficiente. Si no trabajamos desde ahora en eso, porque eso no se logra en pocos años, vamos a tener entonces una población bien importante en los Estados Unidos que desafortunadamente no va a estar preparada financieramente para vivir dentro de este país. Vamos a ver entonces una migración de personas mayores que desafortunadamente no lograron conseguir sus objetivos acá. ¿Cómo te encuentran las personas que quieren hablar contigo en las redes? Mira, Alce Piso Insurance es nuestro Instagram. Pueden ir también a nuestro website, alceinsurance.com. Tenemos bastante material en nuestro canal de YouTube con técnicas de venta, con explicación sencilla de cómo funcionan los productos, y también están abiertos nuestros teléfonos a cualquier persona que quiera contactarnos, no solamente clientes, a quienes quieran entender un poquito cómo funciona el mundo de los seguros en los Estados Unidos. Porque creo que al final, cuando llegas a un país nuevo, como nos pasó a todos nosotros, lo que quieres es tratar de entender cómo funciona eso para mí. Sino también a aquellos agentes que han buscado en la industria de los seguros una nueva carrera para brindarle a su familia una estabilidad económica y desafortunadamente no la han conseguido. Entonces, a través de las redes sociales nos pueden contactar y nosotros con mucho gusto los ayudamos a crecer. Ignacio, muchas gracias por estar en Tu Trayectoria Podcast, por contarnos tu historia. Muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que estás muy ocupado, pero tuviste la gran gentileza de atendernos, y a ustedes los esperamos en la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Feliz día a ti y gracias por la oportunidad que nos das aquí. Gracias.